Buenas, mi nombre es Keiner Rodríguez, estudiante de Ingeniería Ambiental, y hoy les vengo a hablar un poco sobre el software llamado WIP. WIP son siglas en inglés que significan lo siguiente: Water Evaluation and Planning System. ¿Qué es WIP? WIP es una herramienta de modelación de recursos hídricos que tiene como fin la planeación integrada de estos, desde distintos componentes naturales y humanos, en un marco de análisis que permita estudiar las condiciones actuales y futuras de oferta y demanda de los recursos hídricos, incluso los aspectos de calidad de agua, uso, protección y preservación de ecosistemas. WIP es una herramienta desarrollada por el Stockholm Environment Institute. Sus siglas son SEI, que es una organización internacional de investigación científica sin fines de lucro, que se encarga de estudiar aspectos ambientales y políticos, ya sea local, regional, nacional y mundial. Esta organización lleva haciendo estos estudios por más de 20 años. WIP se destaca por su método para simular sistemas de recursos hídricos y por su capacidad de analizar políticas del manejo del recurso. Este balancea la ecuación entre la demanda y la oferta de agua, con una capacidad de tratar un amplio rango de temas, incluyendo el análisis de demanda sectorial, la conservación de agua, derechos de agua, transferencia de prioridades y modelación de precipitaciones de correntía y flujos mínimos, operaciones de embalse, generación de hidroelectricidad, calidad de agua, el requerimiento de ecosistemas y análisis de costo-beneficio de proyectos, entre otras. WIP tiene como principal manejo el agua dulce, ya que este cada vez es más común porque es un recurso limitado. Este se encarga de hacer una asignación a dicho recurso en sus usos, más que todo, ya que sus principales usos son agrícolas y municipales y ambientales, y ahora requiere la plena integración de oferta y demanda, la calidad, las consideraciones ecológicas. ¿Cuál es el principal objetivo de WIP? El principal objetivo de WIP es la incorporación de estos temas en una herramienta práctica pero sólida para la planificación integrada de los recursos hídricos. Este es el objetivo principal que tiene este software. A continuación les voy a explicar un poco sobre el proceso de aplicación de WIP. Este se desarrolla en las siguientes etapas. La primera etapa sería la definición del estudio. En esta etapa se establece un marco temporal, los límites espaciales y los componentes del sistema y las configuraciones del problema. Búsqueda de información. En esta etapa se hace una recolección de datos de acuerdo con el tipo de estudio que se va a realizar. Esta etapa puede ser interactiva y generalmente requiere de dos recolecciones de datos, una general y una específica. Desarrollo del modelo. En esta etapa se construye el esquema y se realiza la entrada de datos y se realizan corridos iniciales del modelo para la observación de su comportamiento preliminar para descartar posibles errores. En la calibración se desarrolla una caracterización de la oferta y demanda actual del agua
y los componentes contaminantes, los recursos y las fuentes para el sistema. En el uso y generación de escenarios, que es el último punto, nos referimos, en esta etapa se refiere a que ya cuando el software está calibrado, tiene definido su marco temporal de estudio, la búsqueda ya ha recopilado toda la información, tanto específica y tanto general, ya ha desarrollado el modelo. Ahora el uso del modelo y generación de escenarios, una vez que el modelo está calibrado, se puede explorar los impactos que tendría en un supuesto alternativo político, en futuros costos y en el clima. A continuación, le voy a mostrar un tutorial de cómo funciona el software llamado WIP. Vamos a ver ahora entonces cómo podemos utilizar las funciones integradas al programa. En nuestro caso, por ejemplo, la población de la gran ciudad era un número constante, 800.000 personas, si recuerdan, en todo el periodo de modelación. WIP dispone entonces de unas funciones que podemos usar según el caso. Hay una específicamente que es Grow From, creciendo desde, que me permite proyectar un número dependiendo de un año inicial, una cantidad en ese año y una tasa de crecimiento. En este caso, traduciéndolo a población, entonces será el año del último censo, la población del año del último censo y la tasa de crecimiento estimada. Entonces, estos son los datos que se nos suministra. El año del último censo es 1990, la población es 733.530 personas y la tasa de crecimiento es 1.75%. Vamos entonces a ir a WIP para agregar esta información. Vamos entonces a practicar lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a crear una versión de nuestro modelo hasta este punto. Vamos a darle guardar versión. Vamos a decirle supuestos clave para que nos guarde esta versión del modelo, sin el cambio que vamos a hacer de utilizar las funciones del programa. Vamos a ir entonces a datos. Vamos entonces a utilizar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a utilizar supuestos clave y a su vez el editor de ecuaciones y al mismo tiempo las funciones del programa. Entonces en supuestos clave recordemos clic derecho, agregar y vamos a agregar año, censo. También vamos a agregar población, censo. Y vamos a agregar entonces tasa, crecimiento. Y vamos a asignarle los valores respectivos. Entonces el año 1990, para la población 733.530 y para la tasa de crecimiento 1.75. Vamos a ir entonces a la variable que yo quiero afectar con estos datos. En este caso es la variable nivel de actividad anual que corresponde a la población para la gran ciudad. Entonces vamos a ir a gran ciudad, uso de agua, nivel de actividad anual. En este caso tenemos aquí los 800.000, entonces vamos a eliminarlos, vamos a ir al editor de ecuaciones y vamos a borrarlos. Como les dije, entonces vamos a hacer uso de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces vamos a ir a funciones y vamos a buscar Grow From. Tiene muchas funciones que seguro irán utilizando a medida que avancen en la construcción de sus propios modelos. En este caso utilizamos la función Grow From. Acá hay una explicación de la sintaxis, una descripción de lo que hace y nos da un ejemplo. Debemos leer con atención esta información para poder utilizar de manera correcta nuestros datos y obtener los resultados que deseamos. Entonces en este caso me dice que Grow From es la tasa, el año de inicio y el valor inicial.
Entonces agregamos la función, en este caso arrastramos y soltamos, de la misma manera, se me va creando la sintaxis. Entonces en la tasa lo que vamos a hacer es vincular el supuesto clave. Entonces vamos a ir a ramales, supuestos clave, y vamos a vincular la tasa primero. Entonces arrastramos y soltamos la tasa de crecimiento. Vamos a ir nuevamente a funciones para seguir viendo qué valor sigue. Dice coma, año de inicio. Entonces, coma, voy a ramales y voy al año de inicio, que sería mi año del censo, y suelto. Voy nuevamente a funciones y dice coma, valor de inicio. Entonces, coma, ramales, y el valor de inicio sería población censo. Voy nuevamente a funciones para comprobar que todo esté correctamente. Entonces tengo la tasa, tengo el año de inicio y tengo el valor inicial. Si miro el ejemplo, nos hace falta el porcentaje. Entonces vamos a agregarlo. Porcentaje. Y terminar. Entonces ya mi población no será 800.000, sino 872.000. Una forma de comprobar que utilicé adecuadamente las funciones y que estoy obteniendo los resultados que estoy buscando es comprobar con los datos de entrada. Entonces, si tenemos la población del año del último censo, que es 1990, 733.530 personas, si tenemos en nuestro modelo el año 1990, nos tendría que arrojar esta población. Entonces vamos a ir a general, años y pasos de tiempo. Vamos a cambiar el año inicial a 1990 y automáticamente nuestra población es 733.530. Si vemos el periodo de referencia, vemos que va aumentando. Si vemos la gráfica, se ve exactamente esto. Vamos entonces a correr los resultados con estos nuevos datos. Nos pregunta que si recalcular, sí. Vamos a buscar entonces ver demanda de agua, y en ese caso entonces vamos a mirarlo año a año, mes a mes. Si lo vemos total anual, por ejemplo, vemos que va subiendo. Antes teníamos un número continuo porque recuerden que el escenario de referencia hereda todos los valores de cuentas corrientes, y en nuestro modelo anterior todos los años tenían la misma población. Con nuestro cambio lo que hicimos fue cambiar la población año a año. Por lo tanto, entonces la demanda año a año va creciendo con la población. Por último, entonces lo que vamos a hacer es guardar esta versión del modelo. Vamos a ir entonces a área, guardar versión con crecimiento, población, aceptar. Entonces, si vamos a datos, por ejemplo, para ver los cambios, entonces área, regresar a la versión previa, ya tenemos 3 estados del modelo. Por ejemplo, vayamos a estado inicial. Una vez carga el modelo, si vamos a datos, vemos que no tenemos supuestos clave. Por ejemplo, vayamos a regresar a versión previa, supuestos clave. Una vez carga el modelo, si vamos a datos, vemos que ya están agregados los supuestos clave y que en sitios de demanda, en uso del agua, tasa anual de uso del agua, están vinculados los supuestos clave, al igual que en variación mensual. Y si vamos a área, regresar a la versión previa con crecimiento población. Una vez nos carga el modelo, si vamos a datos, en donde hicimos el cambio, nivel de actividad anual, vemos que está la ecuación. Entonces ya ven también la potencia de guardar versión que tiene WIP. Como les dije, WIP no tiene la función deshacer. Entonces, en caso tal que queramos guardar un modelo en un punto, porque vamos a hacer unos cambios importantes, vamos a agregar elementos, vamos a agregar supuestos clave, vamos a agregar ecuaciones, vamos a hacer cálculos que afectan mucho o significativamente nuestro modelo, podemos entonces guardar una versión para poder iniciar a partir de ahí si los cambios que hice no tuvieron el efecto deseado.
Pueden entonces seguir ustedes analizando resultados, como la cobertura ya no es la misma año a año. Por ejemplo, si vemos los meses de diciembre, vemos que en un principio se mantiene en 100%, pero ya la demanda es tanta que empieza a bajar. Vemos diciembre porque en los ejemplos anteriores vimos que era un mes que tenía déficit, al igual que por ejemplo agosto. Miremos que tiene una tendencia negativa. Entonces pueden ustedes analizar los otros resultados.